Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por esta entrevista y por la oportunidad de contar cómo uno se puede relacionar desde España con el mundo, que ha estado muy presente desde mi primer trabajo en una empresa americana del mundo del retail para el que distribuíamos aquí todos los travel accessories de Samsonite y muchos otros productos y que me permitió empezar a trabajar viajando a Nueva York, eligiendo producto para traer a Europa, teniendo presencia en ferias internacionales en París, en Birmingham, en muchos otros lugares, no solo en España. Después, pasar al mundo de los seguros y de ahí dar un salto a una comunidad autónoma tan importante como Castilla y León, que en aquella época era todavía región objetivo uno y que estaban buscando una persona que tuviese esa visión internacional, que supiese cómo poder ofrecer servicios y que hablase idiomas. En aquella época realmente los idiomas eran fundamentales para poder hacer que Castilla y León se ofreciese al mundo y fue una etapa maravillosa. Yo era vicepresidenta de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León y tuvimos la oportunidad pues, de hacer presentaciones con el presidente de la Junta y los consejeros en Bruselas, de atraer inversiones de Alemania, de Francia a una región como Castilla y León o de traer proyectos de tecnología para que los realizasen en los centros tecnológicos del Parque Tecnológico de Boecillo, porque yo fui consejera delegada del Parque Tecnológico. Así que esa parte internacional de saber vender realmente una región para hacer atracción de inversiones, una etapa muy interesante de mi vida en la que creo que aportamos esa internacionalidad que muchas veces se estaba buscando desde España. Bueno, en política uno entra y sale. Así que después cambié completamente, me reinventé, porque los headhunters que me entrevistaron me ofrecieron la posibilidad de ser la socia que montase aquí la firma, una firma de origen francés, Leaders Trust Alto Partners, y la he dirigido durante casi 20 años, con un foco también mucho en los proyectos internacionales. Hacíamos búsquedas en España, por supuesto, pero es verdad que yo tenía un equipo muy internacional y muy multilingüe, con personas que habían nacido en Canadá o en Estados Unidos y que hicimos muchos proyectos para países en Europa, se puede decir que en toda Europa, en América, no solo América Latina, y muchos en África. Nos especializamos un poco en el norte de África, toda la época en la que España invirtió tanto en países como Argelia, como Marruecos o incluso en grandes proyectos en Arabia Saudí. Y ahí es muy importante cuando eres headhunter entender no solo el idioma, sino también la mentalidad, así que te tienes que meter en cómo casar la mentalidad de directivos, en este caso locales, con la matriz española. Esto me llevó a ser miembro activo de la Cámara de Comercio francesa, porque yo siempre he tenido muchos vínculos con Francia. Terminé siendo presidenta de la Cámara justamente durante la época del COVID y esto nos permitió reinventarnos. Entonces, bueno, le dimos bastante vuelta al producto que ofrecía la Cámara y al finalizar mi presidencia me pidieron que llevase la parte ejecutiva, así que ahora estoy dirigiendo como consejera delegada a la Cámara de Comercio Franco-Española. La Cámara nació en 1884 de la mano de un francés que era un hombre, un empresario del mundo del vino, muy bien conectado y muy considerado en España, pero que se dio cuenta que los aranceles eran altísimos y eso a todos los que se estaban instalando aquí a finales del siglo XIX, pues necesitaban mejorarlo. Así que crea la Cámara con un grupo de empresarios y aquí tenemos empresas, pues desde que nace Renault está aquí, desde que nace Saint-Gobain, que fue comprando cristalería española, AXA, por ejemplo, en el mundo de los seguros, y ellos han hecho que esta cámara fuese un nexo entre Francia y España para conseguir que las empresas francesas tuviesen interés por venir a instalarse aquí y ayudarles toda la parte de gestión administrativa, fiscal, la llevamos desde la Cámara
También hacerles entender la dificultad del mercado español con sus 17 autonomías, que hay que gestionarlo, ¿no? Hemos cambiado ya desde hace 130 años ahora, porque realmente, solo por dar una cifra, en España se considera que hay unas 2.000 empresas francesas que crean 500.000 puestos de trabajo en nuestro país. Así que realmente Francia es el primer cliente de España y en ese sentido nosotros también ayudamos a las empresas españolas a llegar a Francia. Y luego, por último, a todas las que están instaladas, grandes, pequeñas, medianas, recién llegadas, antiguas, les ofrecemos las actividades de nuestro club y ahí tenemos de todo, desde temas deportivos, es decir, bueno, golf y petanca, evidentemente, pero también les ofrecemos encuentros sectoriales, tenemos 15 comités y círculos. Tenemos también un círculo, evidentemente, de mujeres directivas que hemos llamado Eugenia de Montijo, en honor a la española que fue emperatriz de los franceses y que fue una mujer importante de la que se habla poco y que también, yo digo a veces, con luces y sombras, ¿eh? Porque no por ser mujer se tiene que ser perfecta. Y es un grupo de mujeres directivas muy potente, pero al lado de eso hay un comité de energía y clima, de logística, de innovación y tecnología. Con lo cual, con todo este entramado, les damos actividades para que se conozcan entre ellos, entre empresas francesas y españolas, porque nuestra cámara es franco-española y la idea es unir empresas que tengan intereses en los dos países, en los dos mercados. Y igual que he citado empresas muy francesas, también tenemos socios españoles, como puede ser Iberdrola, que tiene inversiones muy importantes en Francia, o Gestamp o tantas otras. La verdad es que ser consejera independiente te hace estar en otra posición con respecto a una empresa, y ya que no tienes responsabilidades ejecutivas y estás más en la estrategia y en las decisiones de futuro. Para mí es una experiencia fantástica. Yo creo que, ya que estamos en Conexión España, decir que no todos los consejeros tienen que ser financieros. Evidentemente es muy importante siempre el tema de los resultados, y siempre uno empieza viendo el mercado, cómo está la situación y después cómo van los resultados. Hay veces buenas noticias, otras no tan buenas, que hay que explicar y que hay que ver por dónde ir. Pero yo creo que los consejeros también tienen que aportar otras experiencias. En mi caso, yo vengo del mundo de personas, así que en los consejos en los que participo, pues siempre tengo muy presente el tema de diversidad, que me ha acompañado toda mi vida como headhunter, donde he trabajado siempre porque hubiese mujeres en las listas de candidatos y que no hubiese problema entre unos y otros. Ahora mismo creo que hay un tema sobre la mesa que es el edaísmo, y que tenemos que tener en cuenta que realmente lo importante es la persona y no fijarnos en si tiene más de 50, que es donde empieza a surgir el problema. Yo también me he preocupado mucho de la cultura de la empresa, del clima laboral, que creo que cada vez más nos damos cuenta, todas las empresas, lo importante que es, porque al final hay que fidelizar al talento para que se quede. Pero también hay perfiles muy internacionales, y ahora pensando en los directivos de Conexión España, que me parece importante que ese perfil que uno va teniendo ayuda luego mucho en los consejos a las empresas que quieren abrir nuevos mercados, que quieren explorar y que tienen que decidir a dónde tienen que ir. Entonces, esa experiencia internacional que uno tiene sirve muchísimo, sobre todo en esa parte de estrategia del consejo, y los perfiles innovadores. Así que realmente yo puedo decir que para mí el hecho de ser consejera es de una enorme riqueza, porque me ayuda a tener siempre una visión además 360, y en el mundo de los seguros, que es un mundo que está cambiando, que la tecnología la está asumiendo y que se tiene que evidentemente acercar al consumidor, y esto dentro de una visión de consejo es muy enriquecedor. Bueno, yo creo que nuestros directivos están muy bien formados ya desde hace mucho tiempo. Somos uno de los países con mejores escuelas de negocio del mundo, y esto está muy reconocido.
los ingenieros, por ejemplo, españoles que se cotizan en todas partes, pero no solo ellos. Yo creo que un poco si nos vamos a las generalizaciones, porque eso siempre es difícil, pero creo que el español es un perfil, vamos a decir, mesurado, con esa alegría, creatividad, capacidad de improvisación que tiene el mundo mediterráneo, pero también más cumplidor, podría decir. Se compromete con unos objetivos, es hasta diría más, entre comillas, obediente que lo que puede ser un italiano o un griego. Y por eso yo creo que tiene un perfil, como he dicho al principio, mesurado y muy valorado. Y de hecho hay muchos expatriados, nadie mejor que Conexión España lo sabe, que están dirigiendo grandes corporaciones, no solo españolas, sino extranjeras por el mundo. Yo estoy convencida de que la imagen de España en Francia ha cambiado muchísimo desde nuestra llegada a la Unión Europea. Antes Francia realmente se relacionaba poco con España, tanto a nivel empresarial como a nivel de turismo. Y en estos años hemos dado un salto radical en cercanía por temas profesionales, con muchísimas empresas instalándose en España. He dicho antes que Francia es el primer cliente de España, así que nuestra conexión constante de ir a vender bien con instalaciones o sin ellas es habitual. A nivel de turismo, Francia se puede decir que es nuestro primer turista, y también los programas Erasmus que han hecho que la cercanía sea enorme entre los dos países. Así que prueba de ello también es que en el Liceo Francés, que es el liceo más grande del mundo, donde hay 4.000 alumnos y más de la mitad son españoles. Así que yo creo que la consideración ya de Francia de los directivos españoles es fantástica, no hacen ninguna comparativa. Evidentemente los franceses, me permitís la broma, son franceses, pero yo creo que el directivo español está muy bien considerado, y más desde que España en varias ocasiones ha pasado por crisis hacia abajo y en cambio ha remontado, con lo cual España como país se está demostrando también que merece un respeto, y por lo tanto todos debajo los que estamos en marca país también, y los primeros evidentemente los directivos, que hay muchos, muchísimos dirigiendo empresas francesas, no francesas, españolas en Francia. Pues mira, que sean los mejores embajadores de España. Nosotros estuvimos como Cámara, que hemos cumplido 130 años, el rey nos recibió en la audiencia y a todo el consejo de la Cámara, y le dijimos que los directivos que pilotan muchas de estas empresas francesas en España son mayoritariamente españoles, y que realmente estos españoles representando empresas francesas son los mejores embajadores, porque son los que luchan porque haya inversiones en nuestro país, porque no se cierren fábricas, negocios, y porque se considere a España un mercado clave. Entonces yo les pediría a los directivos que los asuntos de casa los hablemos en casa, pero que puertas afuera, como hace por ejemplo Francia, piensen lo primero en su país y cómo podemos hacer que a España le vaya mejor, porque al final España somos todos. Yo, siendo un sitio como Conexión España y directivos en el mundo, yo creo que hay que seguir a economistas y a personas que te ayuden a entender la problemática geoestratégica que hay ahora mismo en el mundo. A mí, por recomendar una mujer, me gusta mucho la que fue directora de Economía del Círculo de Empresarios y que ahora mismo lleva toda esa parte en el Singular Bank, que es Alicia Coronil. Me encanta. Me parece muy interesante escucharla. Y luego, en temas de geoestrategia, me gusta Florentino Portero, que realmente es un hombre que tiene una visión de lo que está pasando en el mundo, de la influencia del mundo árabe en Europa, de por dónde vamos a poder movernos, que yo creo que ahora mismo lo necesitamos todos. Así que mis dos recomendaciones serían Alicia Coronil y Florentino Portero.